la cuestión acerca de si un sistema neutro de cargas podía generar campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, seguimos en electrostática. ¿Dice el título de la cámara? Sí, señor. Bueno, electrostática, y vamos a mirar lo que se llama el momento bipolar de un sistema de cargas. Momento bipolar de un sistema de cargas eléctricas. Vamos a ver lo que es el dipolo eléctrico, campo de un dipolo eléctrico. Bueno, entonces supongamos que tenemos un sistema de cargas neutro, sea un sistema de cargas eléctricas neutro, es decir, que la suma de las positivas se compensa con las negativas. O sea que la suma total de la carga, la suma algebraica es cero. ¿Ya? Un conjunto neutro de cargas eléctricas puntuales. Digamos que aquí Q1, que por aquí está Q2, que por aquí está Q3, que por aquí está Q4, y Q5, y Q6, y etc. Cuando digo neutro, quiere decir que la suma de cargas Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5 más Q6 más las que siguen igual a 0. Es decir, hay cargas positivas y cargas negativas y se compensan. Entonces, para este sistema neutro de cargas vamos a establecer lo que se llama el momento dipolar. ¿Ya? Que voy a escribir la fórmula así, sin chistar. Mico repite, esa es, ¿ya? Y ya después le explico el sentido de esa fórmula, qué significa, y ya luego analizamos de qué trata esto. Entonces, se denomina a ver, vamos a elegir un sistema. A ustedes les encantan las coordenadas, pero voy a elegir la forma de sistema de coordenadas que más vamos a usar. Va a ser el sistema de coordenadas donde yo elijo un origen y un radio vector, o sea, un vector posición, para no meterme con coordenadas cartesianas ni coordenadas esféricas, sino con radio vector. Alguien me dice stop y yo me detengo para elegir el origen. Ay. Vamos que aquí, bueno, ese va a ser el origen de coordenadas. Entonces, este vectorcito de O, el desplazamiento de O a 5, la vamos a llamar R5. De O a R3, la vamos a llamar R3. De O a R4, la vamos a llamar R4, no sé ni por qué hice esto así, ya pues van a cargar más chéveres. De O a R6, esto es R0. De O a R2, este vectorcito sería R2, y de O a R1, este vectorcito sería R1, ¿no?
Entonces, cada punto donde hay una carga puntual va a estar caracterizada por su vector posición. Imagínense además que esto es tridimensional, o sea, la cuarta vértebra lumbar en la espalda tiene el switch de pasar a ver esto tridimensionalmente, sin necesidad de consumir nada. Ya ustedes pueden ya ver los vectores, cómo se despliegan, los puntos están por aquí enfrente, atrás, en el tablero, Pasa que el tablero me limita a todas dos dimensiones, por eso yo quiero videos que permitan dar la ilusión de tridimensionalidad de Schumann. Bueno, listo, listo. ¿A qué le vamos a llamar momento dipolar? Momento dipolar al vector P minúscula. P minúscula. ¿Cómo distingo P minúscula de P mayúscula? La P mayúscula sube en el renglón y la P minúscula baja. ¿Ya? Entonces el igual lo voy a poner por acá. Y bueno, aquí. Bueno, vamos a escribirlo así a lo primer semestre. 1 por R1 más 1 por R2 más Q3 por R3 Q sub 4 por R4 Q sub 5 por R5 más Q sub 6 por R6 y etcétera, ¿no? Puede haber carga 7, 8, 9, 10, 1 millón, la misma idea. Es un vector porque es una suma de vectores. Y son vectores porque una escala multiplicada por un vector es un vector. A eso se le llama momento dipolar del sistema de cargas. O, digamos, en forma compacta, esto se escribe así, que es igual a la suma de QI por RI. A eso se le llama momento dipolar de un sistema de cargas. Estoy suponiendo que el sistema es neutro. Así que la suma de las positivas se compensa con las negativas totalmente. Entonces, en ese caso, este momento dipolar no va a depender del origen de coordenadas que yo he elegido. El joven me dijo que me detuviera aquí, pero si la suma es neutra, me pude haber detenido aquí, detenido aquí, detenido aquí, detenido aquí, donde sea, y el vector P resultante sería el mismo. Si la suma no es neutra, si el sistema de cargas no es neutro, si la suma no da cero, entonces este vector P sí dependería de dónde elijo U. Y como depende del sistema de coordenadas, no tiene mucho sentido eso. En física se estima que aquello que es invariante, cuando uno cambia de un sistema de coordenadas a otro, es lo que tiene sentido físico. Que si algo depende del sistema de coordenadas, si cambia en forma significativa, porque no cambia otro sistema de coordenadas, entonces, a ver, por ejemplo, en este caso no tendría sentido físico. El joven me dijo que me detuviera aquí, estuviera aquí, me da un valor de P, y si hubiera tenido acá, da otro valor, si hubiera tenido acá, otro valor, no tiene sentido. En cambio, si el sistema es neutro, tiene eso. Vamos a ver qué significa esa expresión. Seguramente algo, estoy apelando a ver ustedes que también vieron mecánica. Y mecánica la vieron virtual.
Y me trae a mí una desconfianza. Bueno, hay una cosa que se llama centro de masas. No sé si nos ¿no? ¿Es así? Sí, perfecto. Entonces, ya veo que eso si lo vieron en algún curso, de verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo vamos a analizar esto? Analicemos, por ejemplo, dividamos las cargas en dos grupos. Digamos que de 1 a n positivas y de n más 1 hasta el final negativas. ¿Ya? Campos. O de 1 a n. Entonces, digamos que, pues, esta numeración puede que no sea la indicada, pero vamos a renumerarlas, pero una primera, digamos que Q1, Q2, Q3, Qn, sea mayor que sea. Y Qn más 1, Qn más 2, hasta la carga final, Q sub n, sea mayor que sea. O sea, vamos a enumerar las positivas de 1 a n y las negativas de n más 1 hasta el final. Entonces vamos a dividir esta suma en dos. Una para las positivas y otra para las negativas. Y vamos a ver qué significa cada suma. Entonces, en este caso, nuestro momento dipolar P sería igual a la suma de las positivas. Esta es la suma de las positivas, ¿no? QI, RI, ¿ya? De 1 a N. Más la suma de las negativas, ¿ya? Este más ahí, negativas, multiplicando QI, RI, desde I, que va de N más 1 hasta N. O sea, separé la suma en dos partes. Vamos a analizar qué significa esta suma y qué significa esta otra suma. Borro acá. Borro acá. Veamos esta suma. Vale, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? Vamos a llamarle a la suma de las QI, desde I1 hasta N, vamos a llamarle Q. O sea, la suma de las cargas positivas. Vamos a llamarle Q. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es dividir entre Q y multiplicar por Q. Y me queda, esta suma va a dar QI RI sobre Q y por Q. Vamos a llamarle así a esto Q, a la suma de las cargas positivas. La suma de las cargas negativas daría menos Q. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿A qué se parece? A un centro de masa, solo que con carga. O sea, ustedes en el curso de mecánica vieron la siguiente expresión, ¿ya? Que la coordenada X del centro de masa, no sé si lo escribían así, centro de masa, es igual a la suma de MI sobre la suma de la masa total, ¿no? Que la coordenada Y del centro de masa era igual a la suma de las MI sobre la masa total. Que la coordenada Z del centro de masa era la suma de las MI ZI sobre la masa total, ¿sí o no? Eso lo vieron, ¿no? Escucho un sí, otro sí, otro sí. Algunos veo un silencio preocupante. Ah, tú no.
Sí, esto se llaman las coordenadas del centro de masas, las coordenadas en cartesianas. O sea, si yo escribo esto con los vectorcitos, como yo lo estoy manejando, sería algo así como el R del centro de masas sería la suma de MI, RI sobre M. Donde M es la suma de las masas total. Entonces, yo en vez de ponerme a escribir 3 ecuaciones, una para cada eje, utilizo esta expresión y gasto menos marcador. ¿De eso sí se acuerdan o no? A ver. De pronto lo vieron en una dimensión. El centro de masas te dice más o menos en que si yo reemplazo todas esas masas distribuidas en un solo punto, ¿ya? Y aplico la fuerza en ese punto, entonces la aceleración de ese punto del centro de masas va a ser igual que si como están distribuidas. O sea, si yo cojo todas las masas y las pongo en ese punto, se movería igual ese punto a que si yo tengo las masas distribuidas y cómo se movería el centro de masas. El centro de masas, a ver, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, a ver, así por encima. Si yo tengo aquí una masa de 50 kilogramos y aquí una masa de 50 kilogramos, ¿dónde queda el centro de masa? ¿Ah? ¿Dónde? En el centro de aquí, de la mitad. Y si yo tengo aquí una masa de 5.000 kilogramos y aquí tengo una masa de 5 kilogramos, ¿dónde queda el centro de masa? ¿Cierto? Esto es mucho más cerquita de 5.000. ¿Está claro? Y si yo tengo una de 5 millones y de 5, pues mucho más cerquita. O sea, es más o menos como... Sobre la Tierra. Sí, ¿cómo diría? Si esto fuera una varilla aquí, ¿dónde tendría que poner yo la mano ahí para equilibrarla? Si esto está igual de pesado para ambos lados, en la mitad. Pero si esto está más pesado para este lado, lo tengo que poner aquí yo. Pero han visto es una escoba, que no va a poner la mano. El concepto de centro de masa es clave para tener mecánica de los sistemas de partículas, mecánica de sólidos, astronomía, bla, 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 bla. Y el centro de masa se calcula de esta forma. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Esto sí lo vieron o no? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Tú no te acuerdas? Tú sí te acuerdas. ¿Tú no te acuerdas? Sí te acuerdas. ¿Tú te acuerdas? No, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. O sea, no se sonrían ahí detrás de la mascarilla que yo adivino. Bueno, claro. Pero eso no lo viste, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que yo tengo aquí es la misma fórmula, pero para cargas eléctricas. Entonces sería como el centro de masa sin el centro de cargas. Fue la misma idea. Y yo aquí tengo un columpio, el centro de cargas que es la mitad. Si yo tengo 1.000.000 de columpios y un columpio, pues el centro de cargas queda tirado a este lado, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, lo que voy a obtener aquí es el centro de cargas de las positivas. ¿Ya? Esto es un vector R. ¿Por qué? Porque aquí es columpio, Entonces, a ver, por acá, este refacito de mecánica lo dejamos para el recuerdo, para el olvido, como quieran. Y entonces esto va a ser igual a Q por el centro de masas, centro de carga de las positivas. Ahora, esto, ¿dónde esté R plus? Esto sería R plus, ¿no? Suma de Q y RI y desde 1 hasta R, de las positivas, ¿no? De las positivas. Es decir, en algún punto, por ejemplo, que ese valor de R, ese vector R me dé acá. Pues este sería
R plus. Eso daría la primera suma. La segunda suma pues sería la misma idea, miren que, pero pues voy a hacer algo. Veamos ahora la segunda suma. Ahora, la segunda suma, la suma donde iba desde n más 1 hasta n, las negativas, QI, RI, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es, si QI es negativa, QI es igual a menos módulo de QI. Claro, si este es un número negativo, 5 es igual a menos el módulo de menos 5. El módulo de menos 5 es 5, menos, ¿no? Claro, eso es. Un número negativo es menos su módulo. Eso lo saben, ¿no? Bien, entonces yo voy a escribir esto así, menos suma de los módulos de QI o de RI y resulta que si yo sumo los módulos de QI todos me vuelve a dar Q, porque recordemos que la suma de las negativas y la suma de las positivas dan iguales, solamente de signo contrario. Entonces, si yo sumo los módulos de las negativas, me da igual al módulo de las positivas, es decir, me da igual a Q. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar por Q y dividir entre. Entonces esto me va a dar igual a Q que multiplica a un menos, ¿no? QI RI sobre 5. ¿Ya? Tengan en cuenta que multipliqué entre Q. Tengan en cuenta que la suma de los módulos de QI es igual a la suma de los QI positivos. ¿Por qué? Porque el sistema es neutro. Entonces, si los positivos dan 5 columpios, los negativos dan menos 5 columpios. Y poniéndole módulo, 5 columpios, ¿no? Entonces, esta suma de aquí es idéntica a la suma de arriba. O sea, la idea es idéntica. El vector puede dar en otro lado, porque eso depende de los valores individuales de QI y de los vectores RI. El vector va a dar otra cosa, muy seguramente. Entonces, esto lo puedo escribir como Q por el vector, R-, el centro de las cargas negativas. ¿Ya? Porque resulta que este QI abajo es la suma de los módulos de QI, entonces, el momento dipolar, digamos que el centro de las cargas negativas está acá, pongamos, por acá, no sé. Que el vector R-, este es el R+, y que el vector R- de por acá el vector R- de por acá. Entonces volvamos a nuestra suma original. La primera suma me da Q por R+, y la segunda suma me da menos Q por R-. Entonces, este momento dipolar me da igual a
lo con azul que esté negro, que está sacando la tinta, igual a Q por R más menos Q por R menos. O lo que es lo mismo, Q que multiplica a R más menos R menos. Es decir, este vector. Este sería R más menos R menos, vectorial. Es decir, que dentro de lo que respecta a lo que se llama la aproximación dipolar, yo puedo olvidarme de todas estas carguitas aquí y poner solo dos cargas y el vector de desplazamiento entre ellas. Es decir, yo me puedo olvidar de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 y poner Q, una acá y otro por acá, no sé, por acá, ¿verdad? Y este vector. Aquí una carga Q, aquí sería menos Q, y aquí sería una carga Q. Y el campo eléctrico producido por este sistema de cargas en una primera aproximación es igual al campo eléctrico producido por estas dos. Ustedes dirán que no es posible porque yo puedo cambiar esta cosa, pero sí es cierto, es una primera aproximación. Se llama la aproximación dipolar. Si quiero más detalles a esa aproximación dipolar hay que sumar una aproximación cuadrupolar. Y si quiero más detalles, una octupolar. Y etc. Pero en la mayoría de los casos prácticos con la aproximación dipolar basta. A no ser que ese momento dipolar sea cero. Hay moléculas, por ejemplo, que tienen un momento dipolar cero. Ahorita les explico un poquito el detalle. ¿Cuál es la idea? O sea, entonces, yo puedo, la idea es que en una primera aproximación todo este sistema de cargas se pueda reemplazar por dos cargas. Una positiva y una negativa, del mismo valor numérico, pero de signo opuesto. O estoy suponiendo que el sistema original es neutro. Ese detalle es importante, o sea que este también queda neutro. ¿Ya? Y el campo de este dipolo eléctrico es, con mucha buena aproximación, igual al campo que produce ese sistema de allá. Esa es la idea del momento dipolar de un sistema de cargas. Is there any questions? Bueno, una primera cosa es que este vector, la posición del R menos, la posición del R más, no depende del sistema de coordenadas. Usted puede haber elegido aquí, o acá, o acá, o acá, o acá, pero estos puntos darían igual. O sea, la posición donde están los centros de masa, los centros de carga y los positivos negativos no depende de cómo elijan las coordenadas. Está dada por la distribución física de esas cargas. Este vector, por lo tanto, no depende de dónde elegí el origen. No depende de si usé coordenadas cartesianas, o cilíndricas, o esféricas, o elípticas, o toroidales, o hiperbolares, bla, bla, bla. No depende de nada de eso. La física no depende de los sistemas de coordenadas que eligen. Los sistemas de coordenadas bien elegidos te facilitan solución de ejercicios y entendimiento, comprensión de problemas. Pero los sistemas de coordenadas son una herramienta.
que no es imprescindible, pero es una herramienta muy útil. Pero yo estoy dando a entender que estos resultados con X y Y que escribí por acá no dependen de dónde había elegido el origen de ese sistema de coordenadas ni cómo eligieron los ejes. No depende de eso. Bueno. Profe, Pregunta. ¿qué define la dirección del vector? Desde el origen hasta el centro de masa de cargas positivas y negativas. Ahora, ¿cómo va? ¿De aquí a acá o de acá a acá? Bueno, entonces, reproducen los arremenos. Va de R menos a R plus. Eso lo estoy explicando yo en primero, lo de suma de vectores. Lo de suma de vectores en forma, ¿cómo se llama? En forma gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Los vectores pueden ser fuerza, campo eléctrico, aceleración, velocidad, bla, bla, bla. Pero el vector con el que yo entendí vectores, y la suma y la resta de vectores, es el vector que se me hizo más obvio, que es el vector desplazamiento. Es el único vector donde esto sí tiene sentido, el punto inicial y el punto final. Los otros vectores, cuando uno dibuja una flechita, ahí lo único que importa es el punto de inicio. Es ahí donde está aplicada la fuerza o la partícula con la velocidad, etc. Pero en este vector de desplazamiento, sí, por lo menos el punto final y el punto inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que esta es la resta de estos dos vectores? Pues que la suma de estos dos da eso. Primero, aquí hay un pisco. Este pisco se desplaza de acá a acá. Un vector R menos. Y luego se desplaza de acá a acá. Ya, con un vector X. ¿Ya? ¿Cuál es el desplazamiento neto? ¿Dónde comenzó? Acá. ¿Dónde terminó acá? Este es el desplazamiento neto, que aquí se llama R+. ¿Ya? Claro. ¿Qué quiere decir? Que este desplazamiento sumado, este desplazamiento me da R+, es decir, R- más X es igual a R+. Y paso a restar, queda que este vector es el vector restar. Así les explico yo lo de física fundamental: suma de vectores, resta de vectores, bla, 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 sumando desplazamientos. Si yo me desplazo de acá a acá y luego de acá a acá, ¿cuál es el desplazamiento neto? ¿De dónde salí de allá? ¿A dónde llegué acá? Ese es el desplazamiento neto, punto. Muy fácil. Con desplazamiento. Ahora, lo asombroso es que así se suman no solamente desplazamientos, sino fuerzas, por ejemplo. Velocidades. Pero velocidades no están en desplazamiento sobre el tiempo. Velocidades. Aceleraciones. Fuerzas. Campos eléctricos. Campos magnéticos. Se suman igual que sumando desplazamientos. Eso sí me surge. La suma de desplazamientos para mí es obvia. Me desplazo de acá a acá, o sea, parto de aquí esta baldosa, me desplazo de aquí a acá, y luego de acá a acá. ¿Cuál es el desplazamiento neto? Salí de esa baldosa y terminé en esta. Este es el desplazamiento, es la suma de los dos desplazamientos. Nada. Lo de los desplazamientos para mí es obvio. Lo de las fuerzas para mí no es obvio. Para mí no es obvio que las fuerzas se sumen como desplazamientos, con la regla de paralelogramo, eso no es obvio. Eso lo tengo que comprobar en un experimento, suma de fuerzas con planares, ustedes no vieron eso en el laboratorio, en el que estaban en materia. Ay, qué lucha. Bueno, whatever. Hay que tener fe con ustedes porque no tenemos opción. Entonces, la idea del momento dipolar es que yo reemplazo todo este sistema de cargas y lo cambio por el sistema de dos cargas. El valor es igual, pero de signos contrarios. ¿A qué valor es igual? A la suma de las positivas. ¿Ya? Digamos que sumando todas las positivas me da un columpio. Es una de menos un columpio y otra de un columpio. Y el vectorcito que vaya,
Entonces ahorita vamos a ver el campo de eso. Pero antes de irnos para allá, vamos a mirar algunos ejemplos de momentos bipolares de algunos sistemas. Bueno, espere. Quiero hacer un sistema dipolar, pero no sumando carguitas puntuales. Voy a hacer un sistema dipolar de una distribución continua de cargas, digamos una papa cargada. Digamos que tengo una papa cargada. Nuestra papa cargada, la de siempre, ¿no? Solamente que la papa es neutra. Pero alguna parte de la papa está cargada positivamente y otra parte de la papa está cargada negativamente y la suma va a ser. Entonces, es un sistema neutro, pero no necesariamente tiene de momento dipolar cero. Entonces, yo tengo la papa. Aquí está la papa cargada. En algunas partes están los positivos. Digamos que están por aquí. Y aquí están los negativos. El centro de carga de los positivos muy seguramente va a estar acá. Por ahí, no sé, y el de los negativos muy seguramente va a estar acá. Y este va a ser el vector P. Pues, el vector P es esta resta, este desplazamiento multiplicado por la carga, ¿no? Q por este desplazamiento también por lo D. O sea, ese debería ser lo que es R plus menos desplazamientos, ¿no? Va de la carga negativa a la carga positiva. Entonces, voy a escribir el momento dipolar para esa papa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la papa con lo que acabamos de ver? En lo que acabamos de ver teníamos cargas puntuales. Aquí también son cargas puntuales porque todas las cargas son discretas, pero hacemos la aproximación de que la carga es una especie de líquido distribuido con determinada densidad, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente: la fórmula original es la siguiente. Recuerden, o sea, la idea es que el momento dipolar es igual a esta suma. Igual a 1 hasta 1 millón, o 1.000 millones, o 3.000 millones, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es dividir la papa en cubitos. Cada cubito va a ser como una carga puntual y va a ser igual a la densidad de carga por el diferencial de volumen. La diferencial de volumen. Entonces, en lugar de Q voy a poner de Q en lugar de suma como integral. Entonces, aquí P igual a integral, en este caso de volumen, de Q, que es rho B por R por el diferencial. Este volumen lo vamos a hacer con una ratita aquí, como lo hace Germán Vaca en el término. Porque es que esa B la voy a necesitar para potencial, esa B de pronto necesito para velocidad, y he tenido muchos chascos con la confusión en que confunden volumen con potencial, ¿no? Vamos a ponerle B y ya, ahí está la fórmula. Ahí está. Esto es una R, ¿no? Paso con este marcador, escribir en video. Esta rho es un B y este es B. Ya. Lo puedo escribir en coordenadas cartesianas y les encanta mucho. O sea, este rho sub B sería una función de X, Y y Z. Este vector R sería X en dirección Y, Y en dirección J, Z en dirección K, o mejor dicho, en dirección a X a sub Y a sub Z. El diferencial de volumen sería de X, de Y, de Z. A ustedes les encantan las coordenadas cartesianas, lo puedo escribir si quieren en coordenadas cartesianas, a pedir del público. Es la papa. Entonces se supone que debajo de la integral ustedes deben poner el dominio de integración, una forma que represente el volumen. Yo no sé cómo representar
con fórmulas la papa, ¿no? Entonces, esta rho B sería una función de x y z. Si tiene coordenadas cartesianas, sería una función del punto. Esta R sería x en dirección a su x, perdón, aquí vectores que más y en dirección a su y, más z en dirección a su z, y el diferencial de volumen es este. ¿Es fácil de calcular ese integral o difícil de calcular? Y la respuesta es depende. Depende de cómo está distribuida la carga, de cómo es la... O sea, depende de dos cosas: de cómo está distribuida esta densidad, dónde está más positivo, dónde está más negativo, dónde la densidad de carga es poquita, etcétera, y de cómo es la forma de la papa, cómo son los límites de integración. Ahora, esto es un integral vectorial. ¿Cómo decir? OMG. Un integral vectorial. Dios mío, ayúdame. ¿Qué hago con un integral vectorial? Porque esta es una suma de vectores, porque hay vectores. Y el resultado es un vector. Una integral vectorial no es otra cosa que tres integrales escalares. Es decir, puedo escribir aquí P sub x sería la integral en la papa de rho sub b, que depende de x de z, por x en dirección a x de x de y de z. Ah, sí, una dirección, ¿verdad? P sub y no sería otra cosa que la integral en la papa. P sub y es lo que multiplica a sub y. Entonces sería la densidad que depende de x, y, z por y por dx de y de z. Y P sub z no sería otra cosa que la integral en la papa de rho sub b, que depende de x, y, z por z por dx de y de z. Ahí está. Cuando ustedes tengan una integral vectorial en nuestro curso o en cualquier curso, en realidad son simplemente 13 integrales escalares. Entonces, con eso doy respuesta a la primera pregunta: ¿qué hago si tengo una integral vectorial? Bueno, ahí son útiles las coordenadas. Compongan una por x, una por y una por z. O por r, por phi, por θ en coordenadas esféricas. O por r, por phi, por z en coordenadas cilíndricas. Con el diferencial de volumen correspondiente, coordenadas cilíndricas, esféricas, elipsoidales, toroidales, etc. ¿Son difíciles esas integrales? La respuesta es el 99.9999% de esas integrales hay que resolverlas con computer, con algoritmos, no sé, métodos numéricos, cosas así. Queda un 0,00000000000000001% que se pueden resolver con integrales de las que ustedes saben hacer. O sea, queda ese 0,000 para torturar estudiantes en los exámenes, ¿no? En nuestro curso de tercer semestre, las integrales que van a resultar de aquí van a ser integrales muy triviales de resolver. Si ustedes conocen cálculo 2, se supone que ustedes debieron haber visto cálculo 2 ya, ¿cierto? O lo están viendo, o lo han visto 2 o 3 veces, ¿no? O sea, ustedes son un experto en cálculo 2, cálculo integral. Ustedes lo ven 2 o 3 veces. Entonces,
Las integrales que van a resolver ustedes, toca resolver alguna vez una integral de estas, serían integrales donde esto se reduce a una integral de una variable, digamos que porque x y es constante, alguna cosa, una variable, integral de una variable, y las funciones serían un polinomio, o seno, coseno, o exponencial de esas, ustedes saben los números. Pero en el 99.9 de los casos, estos son integrales que solo se resuelven con métodos numéricos, en MATLAB, cosas de esas. Por ejemplo, si van a modelar el corazón cuando hace latidos y genera un campo eléctrico, y entonces hay un desplazamiento de las cargas positivas respecto a las negativas. Si van a hacer un modelamiento de un corazón para programarlo en alguna cosa, tienen que resolver las integrales y estas densidades tienen que o suponerlas, modelarlas, traerlas experimentalmente, que se vaya, bueno. Bueno, veamos aquí. Ahorita sí veamos ejemplitos chéveres. Vamos a mirar el momento dipolar de algunas moléculas. Esto se usa mucho en química de moléculas. Química. Mucho. Porque el momento dipolar te da, si una sustancia es muy dipolar, muy polar, dicen ellos, genera efectos como por ejemplo disolvente muy marcados, por ejemplo. Y ellos usan la mecánica cuántica, los físicos también. En realidad este momento dipolar lo que usan para calcularlo es esta fórmula, pero voy a recalculado cuánticamente como una especie de operador, pero es la idea. O sea, por eso yo les doy esta idea. Esta no la encuentran en Selby. Pero miren que no es nada del otro mundo. En Selby encuentran la de las dos carguitas, pero esto no lo encuentran en Selby. Pero ustedes merecen más que Selby. Entonces les estoy dando la idea general para cuando ustedes lleguen a octavo semestre. En octavo semestre sí vemos eso. Por ejemplo, una antena, una varilla donde hay corriente alterna, tiene un momento dipolar. ¿Cómo la calculamos con eso? Eso lo vi yo cuando orientaba teoría electromagnética. ¿Ya? Yo fui el primer profesor que orientó teoría electromagnética en ingeniería física, en 2000. En 2001. Los alumnos eran Mario Patiño, Leonardo Penque, Leonardo fue un semestre después. ¿Ya? Luis Felipe Hidro, que en paz descanse. Por ejemplo, miremos uno del metano. El metano, como ustedes saben, es un carbono con 4 oxígenos de hidrógeno. Los químicos dibujan unas rayitas. Esas rayitas no existen en la vida real. Esas rayitas lo que dicen es que hay un enlace. ¿Qué quiere decir que hay un enlace? Que estos hidrógenos de alguna forma se sienten atraídos hacia este carbono y viceversa. ¿Por qué ocurre eso? Por mecánica cuántica. Cuando usted resuelve la ecuación de Schrödinger de mecánica cuántica para esos electrones y bla bla bla, los electrones de la capa externa, resulta que por motivos mecánicos cuánticos los electrones de los hidrógenos abandonan el hidrógeno y se quedan a vivir aquí al lado del carbono. La mayoría del tiempo. No todo el tiempo, pero sí la mayoría del tiempo. Es decir, la probabilidad de encontrar los electrones de los que pertenecían originalmente a los hidrógenos al lado del carbono es mucho más grande que encontrarlo al lado de los hidrógenos. Esa hay una función que se llama psi. No sé si ustedes han visto la ecuación de Schrödinger, y cuyo cuadrado me dice la probabilidad de encontrar electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente este hidrógeno queda cargado positivo. Aquí digamos que hay una carga E+, este de aquí queda cargado positivo, este de aquí
queda cargado positivo y este de acá queda cargado positivo. Una carga E. E es la carga igual a la de un electrón o de un protón, la carga elemental que llamamos. ¿Por qué queda plus? Porque era neutro y le quito un electrón, queda cargado positivo. ¿Está claro eso? Y queda cargado. Y resulta que el carbono queda cargado con menos 4E. Porque se roba el tiempo de los 4 electroncitos que hay. ¿Dónde está el centro de las cargas positivas? En el carbono. ¿Ah? ¿Dónde? Están equidistantes, bla, 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 ¿no? ¿Dónde? En el carbono. Aquí está el centro de las cargas positivas. ¿Ah? Digamos, si tengo el origen aquí, este sería el reflujo. ¿Y dónde está el centro de las cargas negativas? Todas están acumuladas aquí. ¿Ah? Ahí. Ahí mismo, ¿no? Entonces, R- también da acá. R- también da. Y R plus menos R menos así. Sí. El momento dipolar de esta molécula es cero. Es cero. Mire, hay carga positiva aquí, tiene positiva aquí, aquí. Entonces, entre estas dos quedan en el centro y entre estas dos quedan en el centro. El centro es el punto donde el carbono es el punto donde está el centro de las positivas y el carbono mismo es el punto donde está el centro de las negativas. El momento dipolar es cero. El metano es seguramente no se disuelve bien en agua, no sé, habría que ver, es un gas, ¿no? ¿Cómo se disuelve en el agua? Normalmente el agua disuelve muy bien moléculas polares. Esta no es una molécula polar, tiene momento dipolar cero. Veamos otra molécula. Pues la del agua, precisamente. Veamos, la del agua es la más. El ejemplo, digamos, más estándar. La molécula del agua. Entonces, el agua consta de un oxígeno y dos hidrógenos. H2. Entonces, tiene un oxígeno por acá y dos hidrógenos. Uno por aquí y otro por acá. Y de nuevo, esos átomos interactúan entre sí en forma cuántica. Hay que aplicar mecánica cuántica. El potencial eléctrico que generan estos protones y estos núcleos de los átomos genera un potencial eléctrico alrededor de sí. Eso se pone en la ecuación de Schrödinger y te dice, bueno, cómo es la distribución de electrones, cómo es la distribución de la nube electrónica, esta función psi cuadrado, es decir, dónde es más probable encontrar los electrones. En ingeniería física hay dos profesores que estos temas los manejan mucho computacionalmente. La profesora Lucelena Bolívar, en el cálculo de moléculas, ellas trabajan métodos de ab initio y métodos semi-empíricos, de moléculas bien jodidas. O sea, el agua ya está resuelta con un computador, ¿no? Y estas del metano también. No, ellos hacen moléculas de 50, 100 átomos, ya. Y escriben la ecuación de Schrödinger o el sistema de ecuaciones necesario y ponen a correr al computador con unos software, unos paquetes. El profesor Pablo Salazar es el otro, que fue alumno de la profe Lucelena. Pablo Salazar se graduó analizando la molécula de la lignina que está en la madera, que hace que la madera sea dura.
¿Por qué le gustaba el tema de la lignina? Porque a Pablo le gusta mucho el arte religioso, esos cuadros y esas cosas que hay. Hay esas figuras, ¿cómo llaman? Los santos que salen en Semana Santa, entonces está de madera, y la madera pues tiene efectos. ¿Qué le gustaba estudiar desde el punto de vista del arte? La lignina. Y lo metía en su computer. Estamos hablando del año 2006. Y él contaba que ese computer echaba humo, literal, humo, porque la cantidad de máquina que consumía resolver ese sistema de ecuaciones era brutal. Pero al final lo que él supo era cómo estaba distribuido esta función en diferentes puntos de la molécula, es decir, los electroncitos se iban a vivir al lado del cuerpo. ¿Ya? Y ahí también pueden calcular qué tipo de ondas electromagnéticas absorben, el espectro de absorción, de emisión. No sé si pueden calcular parámetros mecánicos, no sé. ¿Qué pasa aquí? Que por razones mecánico-cuánticas que no vienen al caso, digamos, ¿cómo es que dicen los químicos? Los químicos, todo ese asunto mecánico-cuántico lo meten debajo de la alfombra y dicen enlaces, ¿no? Covalentes, o dobles enlaces. Y para indicar de que los electrones tienen tendencia a abandonar eso cuando resuelven la ecuación de Schrödinger, dicen que la electronegatividad, bla, 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 ¿no? O sea, la verdad es la mecánica cuántica. Lo que usan los químicos son aproximaciones, conceptos que les permiten a ellos entender el asunto sin necesidad de resolver las ecuaciones de Schrödinger. Y entonces, ellos lo que pasa es que los electrones, los hidrógenos, le mandan sus electrones aquí a este acá. Entonces, como que este queda cargado positivamente y este queda cargado positivamente. Y el oxígeno queda cargado negativamente. Este queda con un más E, este con un más E y este con un menos 2E. ¿Dónde queda el centro de las cargas negativas? En el oxígeno. En el oxígeno. Aquí queda el centro de las cargas negativas. Es decir, si yo pongo el origen por acá, este sería mi vector R-. ¿Y dónde queda el centro de las cargas positivas? En medio de los hidrógenos. En el medio de los hidrógenos. Por acá. Este sería mi R+. ¿Ya? Y este sería el momento dipolar. Va de R- el momento dipolar, que sería igual a E por este vector que va a llamar D. El agua tiene un momento, si la molécula del agua fuera así, si fuera el oxígeno, un hidrógeno y otro hidrógeno acá, ¿cuál sería el momento dipolar? Cero. Sería cero, ¿sí? Porque el centro de las negativas y el centro de las positivas coincidirían. Ahora sí entiendo. ¿Ya? De hecho, ellos establecieron que el agua no era así precisamente por las propiedades polares de ese líquido. Es decir, las características macroscópicas de que el agua disuelve muy bien ácidos y sales, cosas de esas, indicaban, no, la molécula no puede ser así. Si fuera así, no disolvería ácidos y sales tan fácil. La molécula tiene que estar cuadrada de otra forma. Y entonces comenzaron a hacer estudios, bla, 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 y cuadraron de que la molécula era algo así. Este es el oxígeno. Quiero nada, efectivamente, pero este dibujo de acá. Entonces, la molécula así no tendría momento dipolar. No tiene momento dipolar, a no ser que oscile, que aletee. Y al aletear aparece un momento dipolar y un momento dipolar variable. La molécula de CO2, por ejemplo. La molécula de CO2 es la misma cosa. Aquí está lo, aquí está lo. ¿Ya? En su estado original no tiene momento dipolar.
Pero resulta que esa molécula puede oscilar de varias formas, ¿ya? Y una de ellas es aleteando a la mariposa. Es decir, el carbono se queda ahí, o bueno, suben los dos oxígenos, el carbono baja un poquito para que el centro de masa se mantenga, bajan los dos oxígenos, el carbono sube un poquito. Esa oscilación de mariposa genera un momento dipolar variable en el tiempo. Y eso hace que este CO2 absorba fuertemente el infrarrojo y emita el infrarrojo. Y eso hace que el CO2 sea una molécula de gas efecto invernadero, y que estén todos los países del mundo buscando cómo reducir la emisión de CO2 para evitar calentamiento global, y eso hace que el CO2 sea uno de los medios activos más brutales para láseres. La idea del momento dipolar, claro, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, tiene la molécula, quiere saber el momento dipolar, primero tiene que saber cómo está distribuida la nube electrónica, es decir, dónde pasan más tiempo los electrones. ¿Ya? Y una vez sabiendo eso, ya calcular el momento dipolar ya es, digamos, comillas, trivial para estos dos casos, pero por ejemplo, alguna molécula complicada, un polímero, con algunos radicales pegados, unas colitas, eso es un camello. Pero la idea es esa. La idea es esa. Entonces, en las cosas de química, en las moléculas, estudio de moléculas, utilizan mucho el concepto de momento dipolar. Ahora, no solo allí. Les comenté, por ejemplo, que cuando yo orientaba el curso de teoría electromagnética, calculamos el momento dipolar de una antena. De una antena consistente en una varilla. Una varilla de longitud L, donde tiene lugar corriente alterna. Digamos, yo alimento esta varillita por aquí por la mitad y le meto una fuente de AC. Entonces, en esta varilla va a haber distribuciones de cargas positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, de forma sinusoidal, cosinusoidal, y calcular el momento dipolar de la antena. Este es un ejercicio que nosotros hicimos en el octavo semestre. Resulta que la radiación de esa antena es proporcional por acá al momento dipolar. Bueno, de acuerdo. Any questions? Is there any questions out there? ¿Preguntas cualquiera que tengan sobre el momento dipolar? Profe, ¿No? ¿Ah? tú decías que esta puede aletear y generar un momento dipolar. ¿Eso significa que la molécula de CO2 para que genere ese aleteo, por así decirlo, hay que darle energía? Sí, sí. El que da energía. El problema es que la radiación solar le da esa energía. Claro, porque la molécula de CO2, ese aleteo tiene unos que llaman niveles de energía, ¿no? Entonces, tiene un sistema de niveles de energía donde hay una separación de energía entre ellos. No solamente puede oscilar así, puede oscilar de otra forma. Por ejemplo, imagínense que estos son resortitos, que las enlaces son resortitos. Y aquí tengo la molécula de carbono y aquí tengo el oxígeno, y digamos que una puede ser que este oxígeno se venga para acá y este oxígeno se aleje, y luego este oxígeno se viene para acá y este se aleja, ¿sí? Una oscilación así, ¿no? Dejando el C, digamos, más o menos en el mismo punto. Otra oscilación es cuando ambos se alejan y se separan al mismo tiempo. Este se aleja para allá y este para acá. Luego los dos se juntan y luego se alejan y luego los dos. Entonces, la molécula de carbono tiene varias formas de oscilar. Varias formas de oscilar. ¿Ya? Y entonces eso hace que sea muy útil, por ejemplo, para los láseres. O sea, cuando yo doy el curso de láser,
Yo hablo de la molécula de carbono, sus tipos de oscilación, niveles de energía, bla, bla, porque el láser de CO2 es uno de los más importantes en la industria y en la medicina. Ya me explico qué tienen que ver esas moléculas y ese momento vincular con la radiación del láser. Y también esa molécula se me aparece a mí cuando veo oceanografía. Porque en el océano está la mayor fuente de CO2 de la Tierra. Y entonces todo lo que ocurre en el océano está casi que, el clima está casi que un 80% determinado por el océano. Entonces, el calentamiento global. Vemos también lo del CO2 en el curso de oceanografía. Ustedes dirán, pues ¿cómo hago yo para usar oceanografía y láser? Es física. Ambos son cosas de física. Obviamente, ya un experto en láser que conoce los detalles hasta el final, técnicos y, bueno, es el profesor de nada del océano, un experto no se conoce nada de láseres. Yo no soy experto en ninguno de los dos, pero tengo el conocimiento de la física básica de ambos. Entonces, ahí está. Bueno, perfecto. Tenemos ahí. Entonces, ahorita sí dijimos que ese sistema de partículas lo podríamos reemplazar por dos partículas, una positiva o una negativa de la misma manera. ¿Por qué? Porque el sistema es neutro. Partimos bien, el sistema es neutro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar el campo eléctrico de un dipolo. Campo eléctrico de un dipolo. La última parte. Campo eléctrico, para. Y aquí requiero que ustedes hayan visto al menos el primer video de diseño. ¿Ya? Yo estoy vigilando el conteo de vistas de esos videos, eso no sube. ¿Ya? Y si al final del semestre ese conteo no sube, ustedes se atenderán a las consecuencias. ¿Quién ha visto el primer video? El joven del primer video, el joven del primer video, la joven del primer video, la joven del video y nadie más. El video no está teniendo impacto. O sea, a mí me vale huevo tener 1 millón de vistas. A mí lo que me importa es que los estudiantes lo vean. ¿Por qué? Porque lo hice para los estudiantes. Digo, si hago este video una vez, no me toca explicar eso cada vez que voy a ver. Pero resulta que ustedes no ven el video, no les da la gana de ver el video. A ver, explíqueme así rapidito, ¿por qué no lo han visto? Tiene aquí S, tiene R y el ángulo en radianes es esta relación. Esta longitud sobre esta longitud. ¿Eso está claro o no? Sí. Un radian es cuando S es igual a R. Entonces una circunferencia, ya más o menos, esto más o menos sería 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes. En una circunferencia hay 6,28 radianes. ¿Ya? Lo que me interesa a mí es lo siguiente: cuando S es muy pequeño, cuando el ángulo es muy pequeño, cuando el ángulo es muy pequeñito, este S lo puedo reemplazar por la cuerda. Cuando el ángulo es grande, ¿ya? Esta curva y esta cuerda se diferencian mucho en su valor, ¿no? Digamos que el ángulo sea muy grande, un ángulo así, ¿ya? La cuerda es la recta que va de este punto a este
punto y el S es esta de acá. Y aquí S no bloquea. Pero si el ángulo es pequeñito, la línea roja y la línea azul se parecen mucho. Entonces, para ángulos muy pequeños, esta, llamémosle L a esto, es muy parecido a L. Y entonces, el ángulo en radianes, que es S sobre R, es aproximadamente el reemplazar el arco por la cuerda. Eso, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vieron ustedes en cálculo 1? En cálculo 1 ustedes lo vieron de la siguiente forma: seno de teta sobre teta, cuando teta tiende a 0, es 1. Es la misma cosa. Lo que pasa es que seguramente ustedes ese límite no lo entendieron, entonces hice el dibujito donde lo entendieron. ¿Por qué este límite es esto mismo? Pues recordemos esto acá. Tiene una circunferencia de radio 1, de esto de X, de Y, ¿ya? Una circunferencia de radio 1. Radio 1. ¿Qué es seno de teta? Seno de teta es esta altura. Esta altura es seno de teta. ¿Por qué? Porque seno de teta es cateto opuesto, bueno, este es el ángulo de teta. Cateto opuesto sobre la hipotenusa y la hipotenusa sobre 1. Ahora, ¿qué es el ángulo? El ángulo es este azulito. Es el ángulo. ¿Por qué? Porque este azulito sobre el radio que vale 1. Y cuando el ángulo es muy pequeño, el azulito y la varilla, este es curvo y esta recta, ¿no? Cuando el teta es muy pequeñito, este curvo y este recto se parecen mucho. Entonces usted puede ir a la calculadora, pone seno de teta en radianes, ¿no? Y lo divide entre teta en radianes y le va a dar 0,99, y entre más pequeño va, se quita 1 da. Eso lo explico yo en el video. No estaría explicando eso aquí si ustedes no han visto el video. Esto lo utiliza mucho yo en óptica, en electromagnetismo, en teoría electromagnética, en láser. O sea, la única parte donde no he usado esta relación es en termodinámica. Hasta ahora no me acuerdo. Pero mecánica uso mucho. En los cuales, en los ángulos pequeñitos, el pedacito curvo se parece mucho a la cuerda recta. Este es el pedacito curvo y esta es la recta. Cuando el ángulo es grande no es muy diferente. Cuando el ángulo es pequeñito se parece mucho. Está esto, etc. ¿Ya? Bueno. Y se parece también a la tangente. ¿Qué es la tangente? ¿Qué es la línea que sale de aquí? La que pasa por fuera. Entre más pequeñito es el ángulo, también. Ya sería por fuera. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Is there any question out there? ¿Alguna pregunta? Seguramente ustedes en el curso del cálculo demostraron esta relación mostrando que el triángulo chiquitito y el triángulo grande, cuando teta se va a 0, esas dos cosas se acercan y se acercan, entonces algo así, ¿no? Teoría del sándwich que llaman. ¿No? ¿Lo vieron? Ah, ustedes cálculo 1 lo vieron en pandemia. Bueno. Esa pandemia de COVID se va a reflejar en una pandemia de notas que no me malas. Bueno, entonces, con eso claro, vamos con lo segundo claro. Bueno, otra cosa clara, si yo tengo un triángulo
donde este lado es muy pequeñito comparado con los otros dos. Estos dos lados son casi iguales, no la vemos R1 y R2. R1 es aproximadamente igual a R2. ¿Sí? ¿Eso está como claro? ¿O no? ¿Por qué? Pues porque este ángulo y este ángulo se parecen mucho. De hecho, se parecen a 90 grados, porque los tres tienen que dar 180, como este chiquito. Entonces, este y este se parecen mucho. Y entonces, como R1 es al seno de este, como R2 es al seno de este, entonces, como estos no se parecen, R1 se parece a R2. Si el triángulo tiene un lado muy chiquitito, los otros dos lados son muy parecidos. No iguales, pero parecidos. Y son casi paralelos. Entre más chiquito sea este lado, o entre más lejos esté ese punto, más parecidos son. ¿Y a qué es igual este ángulo? Ese ángulo sería igual más o menos a esta distancia de sobre R puede ser R1 o R2 más o menos igual, ¿no? ¿Por qué? Por lo que le acabo de explicar. Ya, yo puedo reemplazar aquí la cuerda por el pedacito curvo. Esto lo uso mucho en lo que voy a demostrar ahorita. La otra opción es meterme con coordenadas cartesianas, y a mí me aburren las coordenadas. Vamos a hacerlo de una forma que no dependa de las coordenadas. Lo siguiente. Entonces, vamos a calcular el campo eléctrico. Vamos a calcular primero el campo eléctrico del dipolo. A propósito, otra cosa que en el video número 4 yo resumí el curso de cálculo 1 de una sola frase. ¿Cuál frase era? Toda curva en pequeña escala es una recta. ¿Verdad? Y a partir de allí planteé una cuestión, que si yo tengo, digamos, una curva y respecto a x, y no sé, esto es una curva cualquiera. Entonces, si yo estoy funcionando en este intervalo de acá a acá, yo puedo reemplazar esta curva por una recta. Y más o menos la pendiente de la recta sería la derivada de alguno de estos dos puntos en una derivada intermedia. Eso lo hacen en toda la física. Las relaciones entre variables físicas no tienen por qué ser lineales. La relación de deformación, por ejemplo, de un resorte respecto a fuerza, eso no tiene por qué ser lineal. ¿Qué tiene la función lineal para la naturaleza especial? Nada. De hecho, no es lineal. O las relaciones entre, por ejemplo, bueno, fuerza y deformación, o por ejemplo, hay otro, por ejemplo, en transferencia de calor, ya que la cantidad de calor es proporcional a la diferencia de temperatura, no necesariamente. Entonces yo reemplazo esto por una curva, ¿ya? Y cobraría si yo tengo un valor acá y un valor acá, reemplazo esto por una curva. Esto lo hacen en termodinámica con Hermann Baca, por ejemplo, para capacidad calorífica, que tienen el valor aquí en la tabla, tienen el valor aquí en la tabla y reemplazan esto con un pedacito de recta. O sea, los ingenieros y los físicos tenemos una fijación cuasi sexual con la línea recta y con la función lineal. Todo lo queremos llevar a una función lineal, todo queremos expresarlo como la ley de Ohm. La naturaleza no es así, pero si nos limitamos a cambios en pequeña escala, lo podemos hacer porque toda pequeña curva en pequeña escala es una línea recta. Esa es la idea. La ley de Ohm, por ejemplo, eso es mentira.
Pero si nos limitamos a pequeños valores de corriente, etcétera, pues sí, apliquemos el león. ¿Por qué? Porque puedo reemplazar un vector por un vector. Bueno, a ver, seguimos. Entonces, ya basados en todo eso, vamos a analizar primero campo electrostático en el eje del dipolo. Bueno, una primera observación. El campo del dipolo lo voy a analizar lejos del dipolo. Lejos del dipolo. Ya no me interesan los detalles cerca del dipolo, sino lejos del dipolo. Lejos, far away. Lejos del dipolo. De tal manera que yo puedo hablar de un concepto que se llama dipolo puntual. Es decir, son dos carguitas, pero desde el punto de vista de su tamaño, o sea, su distancia respecto a las distancias de interés, es cuasi negligible. Entonces, primero que todo, ¿a qué le llamo eje del dipolo? Digamos que esta es la carga negativa, esta es la carga positiva, ¿verdad? El eje del dipolo se llama a una línea recta que pasa por las dos cargas. Este es el eje del dipolo. A la línea recta que pasa por las dos cargas. Esta línea que así como queda es el eje. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico en algún punto del eje del dipolo, lejos del dipolo. ¿Ya? Digamos en este punto acá. A ver, pongamos. ¿Por qué no es cero? No es cero porque este punto está un poquito más cerquita de la carga positiva que de la carga negativa. Entonces la carga positiva, siendo de igual magnitud, hace un campo un poquito más grande que la carga negativa. Si estas dos estuvieran en el mismo punto, a la misma distancia, daría cero, pero así como están. Entonces, aquí va a generarse un campo E positivo en esta dirección. Recordemos que el campo de la carga positiva se aleja de la carga y un campo de la carga negativa un poquito menor en esta dirección. La E positiva es un poquito más grande que la E negativa y esa diferencia sería el campo del dipolo. ¿Ya? La E positiva, el módulo de E positiva es un poquito más grande que la E negativa. Cuando yo hago así quiere decir mayor pero del mismo orden, ¿no? Ambos están en la misma línea, es decir, la resta de vectores, la suma de vectores se convierte en una resta. Si quiere podemos hacerlo de forma con coordenadas, ¿no? Coordenadas. Ponemos por ejemplo X, cuando ponemos el X en esta dirección, es decir, el vector unitario AX. Claro, son las coordenadas, ¿no? Entonces, el de X, módulo de AX, coseno del ángulo entre ellos, el coseno es 1, porque el E plus y el AX van en el mismo sentido. Entonces el ángulo es 0 grados, el coseno es 1. Entonces esto es más o menos E plus. ¿Ya? Y el X del campo menos es el módulo del producto a punto de este. ¿Ya? Módulo de este por módulo de este por coseno del ángulo entre ellos. El módulo de E menos, pues haremos E menos módulo. El módulo de AX es 1 porque es un vector unitario.
y el coseno del ángulo es menos 1. ¿Por qué? Porque el E menos va para acá y el X va para allá. Entonces, es menos. Y entonces la suma de esos dos vectores, la suma de esas dos componentes, porque la componente Y es 0 y la componente Z es 0, ¿está claro? Entonces, la componente X total va a ser E plus menos M plus. Módulos. ¿Alguna pregunta con esto? La definición de componentes de un vector. Puse a X, podía haber puesto no a X, podía haber puesto a su R, todavía, de hecho sería mejor, pero bueno, dejémoslo así. ¿Alguna pregunta con esto? Producto punto, módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre ellos. Esa definición tiene la ventaja de que no depende del sistema de coordenadas. Entonces aquí el módulo de AX es 1 porque es unitario y el coseno es 1 porque el E plus va para allá y el AX va para allá. Y aquí el coseno es menos 1 porque el X va para allá, el AX va para allá y el menos va para allá. ¿Is there any questions ahí? Fácil, ¿no? Bueno, listo. Entonces, esta componente, no sé por qué llamé X, ER, su R, esa componente es su R, en vez de su X pongámosle su R y en vez de a su X pongámosle a su R. ¿Ya? Va a ser igual al módulo de E plus. ¿Y cuál es el módulo de E plus? 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre esta distancia de acá hasta acá, el punto que calculamos, tenemos una R plus y la otra distancia de acá hasta acá tenemos una R menos. Entonces aquí sería sobre R plus al cuadrado. Me interesa el módulo, así que no, yo sé que la dirección va para allá, para el 111. Y la otra sería restando el módulo de la otra. Entonces el módulo es con el módulo de la carga, lo único que podría cambiar el signo y la carga. Entonces 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R menos al cuadrado. El Q es el mismo, porque la carga positiva y el módulo de la negativa es el mismo. Entonces, aquí hay una cosa que mi mano hace, sin que yo la controle. Yo quiero controlarla, pero mi mano impide que yo la controle y lo hace automáticamente. Observe, intento detener la mano, intento detener, pero lo que hace ella es sacar factor común. ¿Ya? Eso es algo que mi mano hace naturalmente. Sacar factor común, y aquí me queda 1 sobre R plus al cuadrado menos 1 sobre R menos al cuadrado. Any questions? R plus y R menos se diferencian muy poquito. Se
diferencia muy poquito, pues porque dijimos que esta distancia era muy pequeña respecto a las distancias de interés. Y aquí puedo hacer lo que les dije, lo que les enseñé en el video número 4. Toda curva en pequeña escala es una regla. Toda curva en pequeña escala es una regla. Lo voy a hacer de 20 formas para que quede claro. What time is it? Faltan 5 minutos. Bueno, entonces, voy a hacer la función 1 sobre r cuadrado. Vale. Voy a graficar la función 1 sobre r cuadrado. Necesito que escribe chévere. ¿Este es el que escribe chévere? No. Este es el que escribe chévere. Entonces, voy a hacer la función 1 sobre r cuadrado. Tengo r y esta es mi función. 1 sobre r cuadrado es una función que cuando r tiende a infinito, tipo 0, es positiva para todos lados, para r positivos. Entonces es una función que va más o menos así. La función algo así. 1 sobre r cuadrado. Y aquí tengo dos valores muy cercanos, r plus y r menos. R menos es un tris más grande que r plus. ¿En cuánto? En pi. Este pedacito se llama pi. El valor de ese segmento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito allá? 1 sobre r plus al cuadrado menos 1 sobre r menos cuadrado. Quiere decir, yo lo que necesito allá es esta altura. Esta altura. Esto es lo que necesito allá. Esta es mi x. Esa altura es lo que necesito allá. Son dos puntos cercanos, por eso puedo reemplazar este pedacito de curva por una recta. ¿Y cuál sería la pendiente de esa recta? Pues la derivada. ¿Listo? La derivada en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este punto, es una recta. Entonces la derivada sería la misma. Pues, aproximadamente. Entonces, ¿a qué es igual este pedacito? ¿Por qué este pedacito es eso? Porque esto aquí es 1 sobre r más al cuadrado y este de aquí es 1 sobre r menos al cuadrado. Es la resta que ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este x dividido entre d me da la tangente. X dividido entre d me da la tangente a la curva. De alfa, no sé, llamémosle alfa, este ángulo, y esa tangente es la derivada. Esa tangente es la derivada de la función. En la función f es 1 sobre r cuadrado. ¿Ya? Y entonces este x, ¿ya? Cateto opuesto sobre el adyacente le da la tangente de este ángulo y la tangente de la derivada, y entonces este x es igual a 1 sobre r plus cuadrado menos 1 sobre r menos cuadrado es igual a la derivada multiplicada por d, y la derivada es menos 1 sobre r al cubo. No, yo que no te sobre r al cubo. Ustedes estarían mirando siempre los cuadrados, si hubieran visto mi video número 4 sobre toda la curva en pequeñas escala. Puedo resolverla haciendo series de Taylor, puedo resolverla haciendo límites, bla, 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 pero a mí me gusta más gráficamente. ¿Ya? Esta función es 1 sobre r cuadrado.
Este es R plus y este es R menos. Con R plus tengo 1 sobre R plus al cuadrado y con R menos tengo 1 sobre R menos al cuadrado. Esa resta es esta. Este lado de acá vale D, porque R menos menos R plus es D, y la gana. Y entonces, este sobre este me da la tangente de este ángulo de aquí y la tangente de ese ángulo es la derivada. O sea, yo reemplazo este pedazo de curva por una recta. Esa es la clave. Y obtengo D sobre R. ¿Cuánto vale R? ¿R plus o R menos? Está casi igual. La derivada casi igual. Y entonces, esto me da, su R me da igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 por D sobre R al cubo. Esperen que no me está gustando algo. Este menos no me está gustando. La derivada negativa, claro, es negativa porque la función es decreciente. Esperen que el menos no me está gustando. Porque debe dar positivo. Espere. Es que es R sobre R plus, así está correcto. Esto debería dar positivo, porque 1 sobre R plus al cuadrado es mayor que 1 sobre R menos al cuadrado. Entonces, what happened here? Es que la derivada es negativa. La derivada sería menos 1 sobre R al cubo por D. A ver si no sé. What happened here? Con el signo se llama con el signo. Bueno, esta tangente sería negativa. O sea, esta es negativa acá, ¿sí? Porque la positiva acá, pues esto es menos también. Porque este es un valor positivo, pero la tangente negativa, entonces esto es menos, entonces aquí da menos. Tiene que dar un número positivo. Entonces aquí este menos. ¿Ya? Y Q por D no es otra cosa que el momento dipolar. Igual a G sobre 4 pi epsilon 0 R. Esta es mi forma de resolverlo aplicando el lema que vimos en el cuarto video. Toda curva en pequeñas escalas, una línea recta. ¿Ya? Me explico, ¿no? La derivada es negativa y este x sobre es positivo. ¿Por qué x sobre es opuesto? Porque x es positivo, porque es esta menos esta. Y es esta menos esta, es positivo. Es por eso la menos Q por D. ¿Ya? ¿Podría haberlo resuelto de otra forma? Sí, si quieren en la próxima clase le miro 3 o 4 formas diferentes de resolverlo y obtener el mismo resultado. Pero lo que yo quería ilustrar era, primero, que yo funciono más con gráficas. Segundo, que yo hice un video. ¿Ya? Y que ustedes deben ver un video, no les olviden ver los videos porque aquí en adelante voy a hacer suponer de que ustedes lo vieron todo.